Laura, tienes apagado tu micro. Gracias, Fer. Yo ni enterada. Buenas noches a todos. Bueno, ya empecé a grabar. Bienvenidos. Les decía que vamos a dar continuidad con nuestra plática número 32 de este ciclo, que es de alteraciones y dificultades de la infancia. Es nuestro sexto ciclo de pláticas y bueno, hoy continuaremos con la segunda parte de trastornos de comunicación y lenguaje que nos están ayudando a dar nuestros compañeros de Veracruz, Fer Cervantes, y hoy nos acompaña Ale Montes también, nos faltará Yuji, Lourdes, pero bueno, ella también estuvo presente en la anterior y nos aportó para los contenidos de esta sesión. Entonces, bueno, recordarles de favor mantener durante la plática los micrófonos apagados. Pueden ir haciendo sus preguntas a través del chat y iremos contestando en lo que sea posible. Y bueno, Fer, no sé, cualquier duda la pueden ir haciendo en el chat y seguramente Fer y Ale al final nos puedan ir ayudando, ¿sale? Bienvenidos todos y bienvenida Fer, muchas gracias otra vez. Adelante. Gracias, muchas gracias. Buenas noches a todos. Y bueno, vamos a dar inicio con esta segunda sesión de trastornos de la comunicación y el lenguaje. Vamos a comenzar, Ale, adelante. Muy bien, muy buenas noches. Vamos a empezar con la segunda parte de trastornos de la comunicación. En este caso, para recordarles que en este ciclo de pláticas estamos abordando sobre los trastornos del neurodesarrollo. Y en esta segunda plática o la segunda parte de los trastornos de la comunicación, que son los que vamos a abordar esta noche, en la sesión pasada abordamos lo que fue trastornos del lenguaje y trastorno fonológico, que fueron los que describimos, y esta sesión vamos a abordar lo que son trastornos de la fluidez de inicio en la infancia, trastorno de la comunicación social pragmática y trastorno de la comunicación no especificada. Asimismo, vamos a dar el abordaje en cuanto a algunas estrategias o actividades que también les proponemos para que ustedes puedan trabajarlo o abordarlo desde el hogar, ¿sale? Bueno, vamos a recordar un poquito estos conceptos que abordamos la sesión pasada sobre estas alteraciones, y nos tiene que quedar claro porque a partir de identificar qué son estos conceptos, vamos a saber por dónde es o por dónde se va a dar el trabajo. El primero es la parte de comunicación, el segundo lenguaje y el tercero habla. Son unos que ya en la primera plática la maestra Yuji se los explicó. Ahorita lo único que quiero retomar es para que ustedes vayan ubicando ese tipo de alteraciones. Cuando ocurren, por ejemplo, en la comunicación, sabemos que va a haber alteraciones o deficiencias en los comportamientos. Pueden ser verbales o no verbales, es decir, no precisamente al hablar sobre comunicación, estamos hablando sobre habla oral o estamos hablando sobre lenguaje oral, sino puede haber comportamientos que no se estén dando de forma no verbal, pero que su objetivo es compartir. La segunda alteración que se puede hacer a nivel del lenguaje, en este caso, esta capacidad o esta herramienta que nos va a permitir a comunicarnos. Algunas dificultades en esta dimensión, por así decirlo. Obviamente va a tener dificultades la persona para poder hacer uso de este signo o de este sistema de signos para poder comunicar algo. Recuerden que puede ser lengua de señas, o puede ser lenguaje verbal, o puede ser lenguaje escrito, etcétera. Y las alteraciones y deficiencias también se pueden presentar en el habla, que en el habla, como mencionábamos la vez pasada, la sesión pasada, el habla no solo se refiere a un acto motor, sino también a un proceso a nivel neurolingüístico, neurofisiológico, neurosensorial y neuromuscular, que nos va a permitir a partir de tener una actividad psíquica, ¿sale? Es decir, tengo que tener cierto nivel para que yo pueda hacer uso de este acto que es el habla. Muy bien. Continuando y teniendo muy claro que estos conceptos, y a partir de tener alguna alteración de este nivel o en cada una de las dimensiones, obviamente van a haber diferentes trastornos. Por ejemplo, el trastorno de la fluidez de inicio en la infancia o tartamudez es uno de los trastornos del neurodesarrollo que va a impactar directamente a lo que es el habla, porque uno de los elementos del habla pues es la fluidez, y cuando los niños tienen o presentan estas disfluencias, podemos considerarlo, de acuerdo a ciertas características, que puede ser parte de este trastorno.
Vamos a un poquito a retomar cómo se encuentra actualmente en el cambio. Incluso anteriormente también las conocíamos como dispemias, actualmente les decimos disfluencias, pero por ejemplo ahorita que estamos abordando desde el manual de diagnóstico de trastornos mentales del DSM-5, se le conoce como trastorno de la fluidez de inicio en la infancia o tartamudez. Y ya en el CIE-11, que este fue del 2010, el trastorno de la fluidez le habla del desarrollo. Anteriormente hay como esta diferencia, esta dificultad de identificar si el trastorno de la tartamudez es parte desde el lenguaje o desde un trastorno de ansiedad. Pero sí nos han aclarado que como es un elemento la fluidez del habla, pues obviamente estamos hablando de un trastorno del neurodesarrollo que es parte de la comunicación y lenguaje, ¿sale? Muy bien. ¿Cuál es esta descripción diagnóstica? Este trastorno específicamente nos habla sobre una alteración en la fluidez y la organización de nuestra habla, lo cual se va a acompañar de ciertos movimientos, ya sean parpadeos, sean tics, a veces temblores en los labios, algunas veces que la cabeza se sacude, etcétera. Y el primer criterio que nos menciona es que tiene una alteración en lo que son la fluidez y la organización temporal, y a veces son inadecuadas para la edad del individuo y las habilidades del lenguaje. Es muy importante entender esta parte, ya que esta alteración, cuando se presenta más a inicio de la infancia y pasa más de 6 meses y continúa, se puede considerar como parte de un trastorno de la fluidez. Hay algunos niños que cuando son pequeños, entre los 2 y 4 años, pueden estar presentando estas disfluencias, pero también hay que son algunas disfluencias se las tienen que considerar normales, ya que como son pequeños, apenas están adquiriendo estos elementos del lenguaje que les permiten organizar su discurso. Entonces, cuando el niño no tiene los suficientes elementos para poder organizar su discurso, obviamente van a haber estas pausas o esas dificultades de encontrar qué palabra qué es la que quiere decir cuando está dando su discurso, etcétera. Entonces, tenemos como que hacer esa diferencia en un niño que puede estar presentando un trastorno a un niño que puede ser una disfluencia normal en cuanto a su desarrollo evolutivo, ¿sale? Este trastorno se presenta en los siguientes factores para que ustedes vayan como identificando en qué puede ser una disfluencia normal a una disfluencia ya como propia del trastorno. Pues obviamente las repeticiones y sílabas o de sonidos, por ejemplo, una disfluencia normal solamente diría el niño perro, porque a lo mejor está buscando la palabra, pero en estos niños que tienen alguna disfluencia ya como propio del trastorno, pues puede empezar a repetir sílabas principalmente y nos menciona la teoría que eso es la primera sílaba y empiezan perro. Entonces ya es como esta tensión que uno va viendo, va observando en los niños y esta repetición en las sílabas o monosílabas. Prolongaciones como el ejemplo aquí está como el sopa, por ejemplo, palabras fragmentadas, a veces también son como propias de los mecanismos lingüísticos que los niños utilizan para poder decir o para poder decir esa palabra que se les dificulte. A lo mejor la cortan precisamente para no tener tanta repetición o tanta prolongación. Otra de las características pues son los bloqueos audibles, es decir, estos silencios a lo mejor amplios para que el niño al momento de hablar pues obviamente no quiere demostrarlo, entonces se queda en silencio. Los circunloquios, que tiene que ver con que hay muchas personas, o en este caso niños, que saben o empiezan a identificar qué palabras tienen dificultades para pronunciar o que tartamudean con mayor frecuencia. Entonces lo que utilizan es o hacer mucho uso de vueltas o de sustituir palabras para poder evitar esa palabra problemática, ¿sale? Y la otra, palabras producidas con un exceso de tensión física. Eso es importante que lo observemos, porque muchas veces en las disfluencias normales no vamos a observar como esta tensión que es como en la boca o en los puños que se pueden estar observando en niños que estén presentando este trastorno. Y las repeticiones de palabras completas o monosilábicas, así como está en el ejemplo, yo lo veo, ya son como parte de lo que podemos considerar ya no una disfluencia normal del habla, sino ya como propio de un trastorno, ¿sale? El criterio B nos menciona que esta alteración se puede exacerbar debido a momentos de ansiedad o
o bien va a provocar, obviamente, esta limitación eficaz en la participación social, en el rendimiento académico. Inclusive nos menciona que las personas con este trastorno, los niños con este trastorno, pueden intentar evitarlas y buscar mecanismos lingüísticos. Estos mecanismos tienen que ver mucho con evitar hablar a lo mejor en público, a lo mejor son niños que prefieren no utilizar frases cortas o prefieren utilizar frases cortas y sencillas para no tener que elaborar un cierto discurso. Igual nos menciona pues que el estrés con momentos en los que ellos se exponen pueden aumentar estas disfluencias. Es importante que se considere esto, ya que se les pide a las personas que eviten evidenciar esta dificultad, a lo mejor terminando de completar la palabra que quiere decir. Si el niño está diciendo, quiere decir sopa y ustedes le terminan diciendo, se dice sopa, ya es algo que te dice, bueno, puedes hacer que el niño sienta demasiada ansiedad y entonces todavía aumenten las disfluencias. Igual tendríamos que estar evitando esta parte de los discursos. No sé si han visto que luego son personas con niños que pueden hablar a lo mejor a sus peluches o pueden hablar no en público, pero cuando ya están en situaciones que les generan estrés, pues obviamente las disfluencias aumentan, ¿sale? Esos son como otro de los criterios que hay que considerar. Y el criterio C y D, pues nos dicen, como estamos hablando de trastornos del neurodesarrollo, pues que se presentan en las primeras fases del desarrollo, y bien también las alteraciones, pues se tiene que descartar cualquier dificultad a nivel neurológico o algún déficit motor, porque también están dentro de los trastornos del neurodesarrollo, los trastornos motores, y otra afección médica. Aquí puede ser a lo mejor algún evento cerebrovascular, es decir, algún coágulo del cerebro que a lo mejor provocó alguna dificultad en alguna de las áreas que no permita la fluidez en el habla, ¿sale? Entonces tendríamos que estar descartando estas situaciones para que se considere como parte de un trastorno del neurodesarrollo, ¿sale? Y bueno, nos dicen, la mayoría de pruebas para identificar este trastorno no es propio sobre una prueba que te diga, bueno, el niño sí presenta, sino son más bien escalas, ya sea escalas para ver qué actitudes negativas se están presentando en cuanto a la conversación, si, con qué agentes escolares o con quienes a lo mejor muestra más las disfluencias, o bien algunas escalas para ver el grado, qué tanto el niño está usando de prolongación, qué tanto de repeticiones, y identificar si hay alguna situación antecedente. Aquí sí nos dicen que es altamente hereditario. La mayoría de las personas que pueden dar este diagnóstico es porque los familiares directos están teniendo también o presentaron alguna alteración en la fluencia del habla, es decir, alguna tartamudez. Y entonces lo que nos comenta o nos dice la teoría es precisamente que tenemos que evaluar las diferentes dimensiones del lenguaje para identificar cómo se encuentra el niño en los diferentes niveles, a nivel semántico, es decir, a nivel de vocabulario, cómo se encuentra a nivel fonológico, cómo se encuentra a nivel de estructuración. Entonces, estas pruebas son las que mencionamos la vez pasada. Está la PLON-R, que es la prueba del lenguaje oral, para evaluar las diferentes dimensiones, la BLOT, que es la batería del lenguaje, igual para evaluar las diferentes dimensiones del lenguaje, la Peabody, que es esta parte de la semántica o de la semántica del lenguaje, el LITPA y el PEF, que también tiene que ver con la parte de articulación, cómo se encuentra el niño a nivel fonético, fonológico, y es importante para que yo sepa que esté dentro de su edad y que a lo mejor también puede tener dificultades dentro de otras de las dimensiones, no solamente propia del habla o de la fluencia del habla, ¿sale? Muy bien. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Habría que identificar, por ejemplo, que no sea parte de un déficit sensorial, que esta disfluencia no se asocie a ninguna deficiencia auditiva o alguna deficiencia sensorial o motora del habla, que no sea parte del desarrollo, como les había mencionado, entre los 2 o 4 años los niños pueden llegar a estar presentando disfluencias, pero es propio de que el niño requiere utilizar ciertas palabras porque apenas está construyendo o consolidando lo que es un lenguaje. Y que no sean propias de efectos secundarios a la medicación, ya que algunos pueden recurrir o pueden incurrir en que el niño tenga dificultades en la fluidez del habla, o bien también que esta yo creo que es un poco más evidente, que las disfluencias no se puede considerar parte de un trastorno del neurodesarrollo si estas se presentan en el adulto.
Ya esta puede ser un poco más causada por algún evento traumático o alguna parte, pero eso ya no sería parte o propio de un trastorno del neurodesarrollo, ¿sale? Y finalmente, bueno, trastornos motores como el trastorno de Tourette, que este trastorno tiene que ver con los tics vocales. Como les había mencionado, una de las características de las disfluencias de habla o bien el trastorno de la tartamudez, pues son estos tics vocales, estas tensiones o bien este apretar de puños. Tenemos que hacer esa diferencia cuando se trata de un trastorno de Tourette, porque a lo mejor, perdón, son distinguibles de los sonidos repetitivos, ya que estos por su naturaleza y ritmo se ven un poco más exacerbados, más fuertes, ¿sale? Y dificultades generales dentro de este trastorno, pues vamos a tener dificultades o retrasos en los diferentes áreas del lenguaje, ya sea para pronunciar, ya sea para estructurar. Van a haber escasas habilidades sociales, sobre todo por la parte del retraimiento, es decir, el niño tiene dificultades al darse o a tener conciencia de esta dificultad de poder hablar. A veces también les provoca o les genera alguna ansiedad social y obviamente pues baja autoestima, y en medidas, es decir, en las pruebas de lenguaje, las puntuaciones son más bajas en niños con disfluencias que en niños sin disfluencias, y esto es precisamente porque esos van a alterar un poco lo que son los resultados, ¿sale? Y creo que hasta ahí hablamos. Ya nada más para que ustedes vayan retomando y recordando que el anterior, que es el trastorno de la fluidez, tiene que ver con el elemento del habla, y ahorita va a Fer a compartir. Voy a dejar de compartir para hablarles un poco del trastorno de la comunicación social pragmática. Muy bien, bueno, vamos a continuar ahora con el siguiente trastorno de la comunicación, que es el trastorno de la comunicación social pragmática. Y bueno, este trastorno, como su nombre lo dice, lo que vamos a ver más afectado es la pragmática del lenguaje. Y recordemos que la pragmática del lenguaje es el uso que le damos al lenguaje, pues, en diferentes contextos y en la vida natural. Entonces, es como esta capacidad de entender las intenciones de otras personas cuando quieren compartir algo, así como lo que nosotros queremos compartir, pero a través de una comunicación eficaz y respetando pues las reglas de un código. Antes de profundizar un poquito más en este trastorno de la comunicación social pragmática, vamos a ir viendo cómo ha ido evolucionando la terminología a lo largo de los años. Primero vemos que en 1980 Rapin y Allen le nombran síndrome por déficit semántico pragmático. Y este diagnóstico se lo daban a los niños que eran hiperverbales, pero que no tenían una comunicación social eficaz. Tenían dificultades para el discurso, pero no tenían dificultades en otras dimensiones del lenguaje como la fonología y la sintaxis. Posteriormente, en 1987, Bishop y Rosenblum lo nombran trastorno semántico pragmático y se lo daban como a estos niños que tenían dificultad en la producción, tanto en la producción como en la comprensión, pues ahora sí que de chistes, ironías, metáforas. Son estos niños que entendían todo de manera pues muy literal, ¿no? Pero aquí también decían que podían tener algunas dificultades en la dimensión de fonológica y en la dimensión sintáctica. Entonces, bueno, ahí estaban como ahora sí que contraponiendo a lo que decían Rapin y Allen. Posteriormente, en 1994, Sullivan, Seichik y Thayer-Plusberg mencionaban que el trastorno semántico pragmático era un trastorno intermedio entre el trastorno específico del lenguaje, el TEL, que en la sesión pasada ya vimos que ahorita se está nombrando como trastorno del desarrollo del lenguaje, y el trastorno del espectro autista. Entonces, ¿por qué decían que era un trastorno intermedio? Porque presentaban los niños síntomas tanto del TEL como del TEA, pero no lograban cumplir con todos los criterios ni de uno ni de otro. Entonces estaba
este trastorno semántico pragmático entre estos dos trastornos del neurodesarrollo. Después, en el 2000, Bishop lo nombra trastorno pragmático del lenguaje y nos decía que, o la bibliografía dice que es solamente cuando efectivamente la dificultad que presentaba el niño era en la dimensión pragmática. En el 2013, el Manual de Psiquiatría, el DSM-5, lo nombra como trastorno de la comunicación social pragmático, que es en donde nos vamos a basar hoy. Y en el 2019, la CIE-11, dentro de los trastornos del desarrollo del lenguaje, están 3 subtipos y uno de ellos es el trastorno del desarrollo del lenguaje con disfunción principalmente con la pragmática del lenguaje. Entonces, bueno, aquí vemos que este trastorno tiene como base la dificultad primaria en la pragmática, que como ya lo dije en un principio, es el uso social del lenguaje que damos, y la comunicación. Entonces, esto provoca alteraciones en la comprensión del mensaje dentro de un contexto, déficit en el seguimiento de las normas sociales y en la comunicación verbal y no verbal. Entonces, bueno, como su nombre nos lo dice, también es un trastorno que nos va a afectar lo que es la comunicación. Y bueno, vamos a hacer una descripción diagnóstica de acuerdo al DSM-5. Para poder hacer este diagnóstico, pues se tiene que cumplir con 4 criterios. El primer criterio es el criterio A y nos dice que los niños tienen que tener dificultades persistentes en el uso social de la comunicación verbal y no verbal, manifestadas en lo siguiente. Lo primero es que encontramos déficit en el uso de la comunicación para propósitos sociales, tales como el saludo, el compartir información de una manera apropiada para el contexto social. No es lo mismo cuando hablamos a lo mejor con algún amigo que cuando hablamos con el director de alguna empresa, ¿no? Entonces son estos chicos que de repente tienen este lenguaje plano. También hay este impedimento para la habilidad de cambiar o adaptar la información para empatar el contexto o las necesidades de la persona que escucha, tales como el hablar de forma diferente dentro del salón de clase con respecto al patio del recreo, hablar diferente a un niño y a un adulto, evitar el uso lenguaje excesivamente formal. Ya ven que luego hay chicos que empiezan a utilizar palabras rimbombantes, ¿no? Entonces también es una de las características. Otra es dificultad para seguir las reglas de la conversación y de narración de historias, tales como esperar turnos para hablar dentro de una conversación, repetir una frase con otras palabras cuando no se le entiende, el saber cómo hacer uso de señas verbales y no verbales para, pues, regular esta interacción, ¿no? Muchas veces estos chicos tienen dificultades de, pues, observar las caras cuando hablamos, si estamos contentos, si estamos como haciendo gestos de aburrimiento y no logran interpretar este tipo de detalles. Y también dificultades para entender lo que no está explícitamente dicho, como hacer inferencias y los significados del lenguaje no literal o ambiguos, que en este caso vendrían siendo los modismos, el humor, las metáforas, los chistes, ¿no? Entonces, se les dificulta hacer interpretación de estos significados. El criterio B nos dice que las deficiencias causan limitaciones funcionales en la comunicación eficaz. Es decir, que como tienen dificultades en esta comunicación social, pues pueden presentar también estas dificultades en las participaciones sociales, en sus relaciones sociales, también puede influir en sus logros académicos o en el desempeño laboral, ya sea individualmente o en combinación. Después tenemos los criterios C y D. El criterio C nos dice que los síntomas comienzan en las primeras fases del periodo del desarrollo. Ya sabemos que, pues ahora sí que los trastornos del neurodesarrollo comienzan en estas primeras fases. Y el D, los síntomas no se pueden atribuir a otra afección médica o neurológica, ni a la baja capacidad de los dominios de morfología y gramática, y no se explica mejor por un trastorno del espectro autista, una discapacidad intelectual o un retraso global del desarrollo. Este criterio D lo vamos a profundizar un poquito más cuando hablemos acerca del diagnóstico diferencial. Y bueno,
para poder hacer una evaluación, no solamente en estos trastornos de la comunicación, sino en general en los trastornos del neurodesarrollo, es necesario seguir los pasos de un proceso educativo. Aquí es muy importante que para la evaluación, pues, sepamos de los antecedentes heredofamiliares. ¿Por qué? Porque, bueno, también puede haber alguna cuestión genética. Hay niños en donde tenemos que investigar si alguno de sus familiares ha presentado trastorno del espectro autista, ha presentado trastorno del desarrollo del lenguaje, si ha habido como, pues, algo que nos apunta que pudiera tener este trastorno social pragmático. También es importante, como lo habíamos mencionado en la primera sesión, la historia del desarrollo. ¿Por qué? Porque necesitamos saber cómo ha ido el desarrollo de diferentes áreas, la emocional, la motriz, el lenguaje, y ver si hay como solamente un déficit en esta área de comunicación o en alguna otra área. También es importante llevar un registro de patrones lingüísticos en diferentes contextos, sea en la escuela, sea en la casa, y estos patrones lingüísticos nos puede ser la memoria, la percepción, ¿sí? Cómo está el niño en atención. Entonces es muy importante también que nuestra evaluación contemple este tipo de información. Y por último, pues las pruebas estandarizadas, que ahorita les voy a mencionar algunas. Estas son algunas de las que ya también mencionó Ale en un inicio. Es el PLON-R, que es la prueba de lenguaje oral de Navarra, la BLOG y la CELF. Estas tres evaluaciones, que es la PLON, la BLOG y la CELF, lo bonito de ellas es que te evalúa todas las dimensiones del lenguaje. Y obviamente una de estas dimensiones del lenguaje es pues esta dimensión pragmática. Entonces nos sirve y nos da mucha información. Y también está esta lista de verificación de comunicación, que estas son sus siglas en inglés, que es Children Communication Checklist, y esta solamente evalúa la dimensión pragmática. Entonces, ahí se van viendo qué características va presentando el niño y nos puede también servir mucho, pues, para hacer este tipo de evaluación. Ahora sí, vamos a hablar un poquito de lo que es el diagnóstico diferencial. Este trastorno de la comunicación social pragmático se puede llegar a confundir con algunos otros trastornos. Uno de ellos, pues, es el trastorno del espectro autista. Y bueno, sabemos que dentro del trastorno del espectro autista, las personas tienen estas dificultades en lo que es la comunicación social, ¿no? Que es de lo que hemos venido hablando. Sin embargo, algo que los diferencia es que dentro del TEA está este criterio de patrones restringidos y repetitivos, que un trastorno social pragmático no tendría. Y estos patrones restrictivos o repetitivos, pues algunos ejemplos pueden ser las ecolalias, las estereotipias, la hipo o hiperreactividad a ciertos estímulos sensoriales, ¿no? Que esos también son parte de los criterios para el diagnóstico de TEA. Entonces, esa es como la gran diferencia entre uno y otro. Asimismo, también se puede, pues, llegar a confundir con un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ya que en este caso también la comunicación social se ve afectada. Por eso es muy importante que nosotros evaluemos cada uno de los criterios de cada trastorno. También se puede llegar a confundir con el trastorno de ansiedad social o fobia social. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y el trastorno social pragmático? Es el inicio, pues, de los síntomas, ¿no? Ya habíamos dicho que en pues, se inicia desde los periodos tempranos de la infancia, y en el trastorno de ansiedad social es una persona que desarrolló el lenguaje de manera natural, sin ninguna complicación, sin ninguna dificultad. Sin embargo, a la hora de establecer esta comunicación social, pues se ponen nerviosos y presentan ansiedad, miedo, y esto hace que, pues, su comunicación no sea tan eficaz. Y por último, con discapacidad intelectual o retraso general del desarrollo. Aquí lo que vemos es de que tenemos que hacer una evaluación
en donde veamos estos dominios que se observan, ¿no? Que puede ser el conceptual, que puede ser el social, que puede ser el práctico, y ir desmenuzando esta información que les vuelvo a repetir, que es muy importante al momento de hacer una evaluación, porque así nosotros podemos ir distinguiendo qué criterios se cumplen y qué diagnóstico se da al final. Y bueno, algunas de las dificultades generales que podemos encontrar en este trastorno social pragmático es dificultades en la adaptación del lenguaje a las necesidades del oyente o a la situación, ¿sí? Falta de flexibilidad para el cambio de temas durante el diálogo. Son estos niños que de repente quieren estar hablando sobre un tema, sobre algún tópico en general, y si tú les cambias la conversación, pues se pueden llegar a molestar. Verborrea, ¿no? Que están hablando y hablando y hablando y nadie los para. Dificultades en el cumplimiento de las reglas de comunicación y del discurso, es decir, que tienen esta dificultad pues para la espera del turno, ¿no? A lo mejor quieren estar hablando y participando constantemente. Y dificultad para captar la ironía, las metáforas, el lenguaje que pues no es literal, ¿no? Como los chistes también. Entonces, estas son como algunas características o algunas banderitas rojas que podemos ir observando. Y esto fue en cuanto al trastorno de la comunicación social pragmático. Otro de los trastornos que entran dentro de los trastornos de la comunicación es el trastorno de la comunicación no especificado. Y bueno, también vemos que a lo largo de la historia ha tenido diferentes terminologías. En 1992, la CIE-10 lo nombraba trastorno del desarrollo del habla y del lenguaje sin especificación. En el 2000, el DSM-4 decía que era trastorno de la comunicación no especificado, igual que en el 2013, el DSM-5, trastorno de la comunicación no especificado, y en el 2019, la CIE-11 nos dice trastorno del desarrollo del habla o del lenguaje no especificado. Entonces, a grandes rasgos, ¿cuándo se da este diagnóstico? Bueno, pues se utiliza en situaciones en las que el evaluador opta por no especificar el motivo de incumplimiento de los criterios de algún trastorno de la comunicación, que son estos 4 que ya hemos explicado, o algún otro trastorno del neurodesarrollo específico. E incluye presentaciones en las que no existe suficiente información para hacer un diagnóstico más específico. Entonces es cuando no contamos con la suficiente información pues para dar otro tipo de diagnóstico. Sin embargo, lo que se sugiere es que, bueno, se dé este diagnóstico, se trabaje con la persona, se trabaje con el niño, esté en observación para posteriormente ya dar un diagnóstico sobre algún trastorno de la comunicación o algún trastorno del neurodesarrollo. Entonces, bueno, estos son como, ahora sí que los 5 trastornos que entran dentro de los trastornos de la comunicación. Y ahorita vamos a hablar como de manera general algunas pautas de intervención pues en estos trastornos. La última sesión, Edel nos decía, bueno, hay que tener claro cuándo es una terapia de lenguaje, cuándo mi hijo tiene que ir a una terapia de lenguaje o cuándo tiene que ir pues a una terapia de comunicación. Hay chicos que pues todavía no llegan como a las bases de estas dimensiones de las que habíamos hablado anteriormente, la fonética y la fonología, la morfosintaxis, la pragmática, ¿no? La semántica, y antes de trabajar estas dimensiones, pues necesitamos trabajar estos prerequisitos sociocomunicativos, y entonces es a lo que nosotros le llamamos estas terapias de comunicación. ¿Y cuáles son estos prerequisitos? Bueno, que primero tenemos que desarrollar en el niño habilidades de comunicación temprana. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos que el niño se involucre con el adulto, que tenga esta intención comunicativa, ¿no? Y esta intención comunicativa a lo mejor al principio va a ser llevándonos de la mano, señalándonos, ¿no? Y tenemos que lograr eso, partir de eso. Otras son estas habilidades de atención
que tenemos que ir desarrollando también en los niños, y aquí se van a dividir en habilidades de atención visuales, es decir, que el niño me haga contacto visual, que es muy importante porque sabemos que el contacto visual también nos da mucha información, que tenga atención conjunta, es decir, bueno, que estemos observando el mismo objeto y a través de nuestra mirada, pues establezcamos esta relación con el objeto, ¿no? Y también dentro de las habilidades de atención, pues estas habilidades auditivas, cómo está mi chico en percepción auditiva, descartar si no tiene alguna dificultad en la audición, que el niño logre descubrir cuál es la fuente sonora, de dónde proviene, que el niño logre voltear cuando lo llamamos por su nombre. Entonces, si se dan cuenta, estos son prerequisitos de la comunicación. Otros son habilidades táctiles y sabemos que desde edades tempranas los niños van aprendiendo y van adquiriendo conocimiento pues a través del tacto, del tocar con las manos, del tocar con la boca, del tocar con los labios. Entonces esto es parte de un desarrollo evolutivo en donde también lo tenemos que trabajar, ¿no? Son estos prerequisitos. Habilidades imitativas, sabemos que la imitación es base del aprendizaje. ¿Y qué queremos lograr en estos niños? Que nos imiten al momento de utilizar un juguete, ¿no? O que nosotros también los imitemos cuando ellos estén disfrutando de alguna actividad, que imiten movimientos del cuerpo, que nos imiten en diferentes canciones. Ya ven que ahora podemos encontrar diferentes canciones en donde tenemos que hacer los movimientos y son actividades que les llaman la atención a los niños. También tenemos que desarrollar estas habilidades cognitivas en donde tenemos que observar que el niño pues organice, que el niño pueda pensar, que el niño pueda resolver. Son todos estos juegos de causa y efecto que a lo mejor tienen que pensar un poquito más, reflexionar. Son todos estos rompecabezas que a lo mejor pueden ser de ensamble, ¿no? Como estas actividades que nos permitan el desarrollo de estas habilidades cognitivas. Y también habilidades prelingüísticas. Aquí es muy importante porque tenemos que ver cómo está el niño en la respiración, que es parte también de la forma en la que se habla, cómo está en la alimentación. Hay niños que tienen problemas para deglutir y que obviamente eso pues también puede ser una causa de que no puedan o tengan dificultad para desarrollar este lenguaje oral. Son niños que a lo mejor tienen esta motricidad orofacial muy hiper o hipotónica. Entonces tenemos que observar todos estos prerequisitos sociocomunicativos y es muy importante que antes de abordar o de llegar a una terapia de lenguaje estemos conscientes y sepamos qué es lo que se debe de trabajar, que vendría siendo parte de la comunicación. Y bueno, estos prerequisitos sociocomunicativos los profundizamos más en la plática número 20, que se llevó a cabo ya con anterioridad. Entonces, si quieren profundizar más sobre esto, los invito a que la vuelvan a revisar para que entiendan un poquito más estos prerequisitos sociocomunicativos. Y bueno, después de la terapia de comunicación, entonces ya podemos empezar con una terapia de lenguaje, en donde ya vamos a abordar estas dimensiones del lenguaje, estos componentes del lenguaje. Y entonces aquí volvemos a recordar que estos componentes son el contenido, la forma y el uso. ¿Qué entra dentro del contenido? Pues lo que es el léxico semántico, ¿no? Queremos que el niño tenga conocimiento de objetos y de sus clases, cuáles son estos campos semánticos, ¿no? Frutas, verduras, vehículos, etcétera. También la relación que hay entre diferentes objetos, no sé, la cuchara con el plato, la jarra con el vaso. ¿Cuál es la relación entre estos conceptos que yo voy a ir aprendiendo y que voy a ir manejando? Asimismo, la relación de eventos, ya sea temporales, ya sean causales. Entonces necesitamos que el niño vaya adquiriendo este tipo de vocabulario hoy, mañana, los días de la semana, ¿no? Entonces todo eso es muy importante a la hora de trabajar lo que es el contenido. De ahí también nos vamos a la forma, y en la forma entra lo que es la fonética, lo que entra está la fonología,
que ya lo habíamos hablado también en la sesión pasada, es cómo el niño me va a articular los fonemas, los sonidos del habla, y también lo que es la morfosintaxis, es decir, la estructuración. Y bueno, ahí vemos fonemas, sílabas, reglas que rigen la organización de los sonidos en las palabras y reglas para la estructuración de oraciones. Y por último, el uso, ¿no? Que es de lo que también abordamos el día de hoy, que es la pragmática. Y entonces aquí tenemos que ver y trabajar tanto la función de esta comunicación social que queremos que sea eficaz, que queremos lograr que sea eficaz, y también que sea adecuada dentro de los diferentes contextos. Y bueno, ahorita Ale también les va a mencionar algunas actividades que se pueden reforzar para trabajar estos componentes del lenguaje. Voy a dejar de compartir. Listo. Ay, perdón. Me voy a saltar, no me había dado cuenta, lo siento. Ok. Como yo les había mencionado, Fer, es importante ahorita las actividades que les voy a abordar van a ser desde esta estructura, desde el contenido, la forma y el uso del lenguaje. Y vamos a iniciar, o vamos a mencionar que en una terapia del lenguaje tenemos que empezar, o regularmente iniciamos con lo que es el contenido, es decir, con el léxico semántico, porque la persona, el niño en este caso, tiene que tener cierto vocabulario, en este caso mínimo 50 palabras, que sería en un niño de 2 años ya las tendría que estar adquiriendo, para poder hacer estas estructuras o para poder empezar a expresar su lenguaje oral. Entonces, primero, cuando tenemos un niño que tiene alguna dificultad en la parte del lenguaje, ¿se acuerdan que hablábamos la sesión pasada sobre el trastorno del lenguaje? Primero tenemos que empezar porque el niño identifique o empiece a denominar cuáles son los objetos, cuáles son las acciones y cuáles son las cualidades. Estos objetos tienen que ser funcionales, es decir, tienen que ser de su contexto inmediato, ya sea a lo mejor si al niño le gustan las galletas, si al niño le gustan los coches, si el niño ve la televisión, el control, etcétera. Entonces es empezar a denominar esos objetos. Las acciones van a ser esta parte de los verbos. A veces también empezamos, o niños que tengan alguna dificultad en esta parte del lenguaje, tienen que empezar a identificar verbos, igual como saltar, correr, jugar, verbos que utiliza regularmente, o que ustedes le dicen, levanta la mano para que a lo mejor le van a poner la blusa, etcétera. Vete a lavar los dientes. Son estas acciones que ellos tienen que identificar. Y las cualidades, que a lo mejor su forma, su color, el tamaño, etcétera. Así como se los estoy presentando, regularmente nosotros lo abordamos dentro de las terapias. Empezamos como identificando que el niño empieza a dame dónde está la cuchara, dónde está el plato, dónde está. Entonces empiezo a trabajar sobre esta identificación de objetos para después empezar a llegar a trabajar acciones y cualidades. Y a partir de tener ya un vocabulario básico, yo voy a poder empezar a abordar lo que son asociaciones y clasificaciones. Y eso es para que el niño empiece a identificar iguales o, por ejemplo, igualdad, en qué se asemejan estas diferencias. Y entonces ya voy aumentando esta dificultad, o bien ya el niño se va desarrollando en cuanto a su lenguaje. También va a tener esta parte semántica, léxico semántico. Recordemos que estamos en el contenido que Fer les mencionaba, que necesitan habilidades prelingüísticas. Pues parte de estas habilidades es precisamente que identifiquen ciertas asociaciones en este vocabulario, familias léxicas, campos semánticos, campos asociativos, para que al final ellos puedan empezar a tener un razonamiento verbal, el cual van a utilizar en desenvolverse a lo largo de su vida. Vamos a poner un poquito más esta parte de actividades para que ustedes vayan viendo. Las actividades que les voy a proponer son actividades probablemente muy explícitas, es decir, aquellas que a lo mejor trabajamos dentro de la sesión de terapia del lenguaje, pero que también ustedes pueden abordarlo dentro de la casa. Ahorita vamos a hacer como esa comparación. En estas son como láminas descriptivas, yo creo que son como de los recursos más que utilizamos o a los que más recurrimos por todos estos elementos. Y entonces, si yo estoy buscando trabajar la parte léxico-semántica, yo empiezo a que el niño empiece a nominar, ¿no? Y vamos a nominar objetos. ¿Qué ves? Ok, licuadora, estufa,
sartenes, incluso ustedes dentro de la casa, aunque no estén propiamente con estas láminas descriptivas, tienen muchos elementos en el hogar que utilizan. A mí me ha tocado niños que luego les pregunto, les muestro un sartén y ellos no me saben decir qué es, a lo mejor solamente me lo actúan. Entonces yo a lo mejor como mamá, como papá, empiezo, mira, un sartén, y empiezo yo a darle el nombre a los objetos para que él pueda ir adquiriendo de manera gradual vocabulario, esta parte de este léxico, esta parte de denominaciones, etcétera. O bien también acciones que a lo mejor empiezo yo a querer trabajar verbos y, oye, ¿qué está haciendo papá? Y a lo mejor está lavando el coche, ¿qué está haciendo abuelita? Está cocinando. Entonces yo empiezo a trabajar o utilizar, a lo mejor no propiamente o de manera explícita, estas láminas, pero sí utilizarlo a lo largo del día a día, el hecho de que el niño vaya identificando cierto vocabulario, para que a partir de que tenga este vocabulario, él pueda ir desarrollando otros elementos dentro de su lenguaje, ¿sale? Otra de las cosas que nosotros trabajamos, ya les mencionaba también, esas asociaciones que los niños empiezan a identificar, ok, bueno, el tenedor para comer, el vaso para tomar, las tijeras para recortar, y dentro de la sesión o de la terapia, sí somos muy explícitos porque a veces hasta les presentamos las tarjetitas, ¿no? Y esto, pues, ¿y para qué sirve? Pero podemos, ya les había mencionado que también ustedes tienen esos elementos en casa, tienen que ser funcionales, a lo mejor, mira, ve por el que sirve para lavarte los dientes, ve, y entonces ya el niño va por su cepillo. Ah, pásame el que vamos para recortar, y entonces ya empiezan a hacer esas asociaciones. Me estoy dando cuenta que el niño no solamente identifica o denomina el objeto, sino para qué sirve o las cualidades de este objeto, ¿sale? Son cosas que podemos estar trabajando en casa para los niños que tengan alguna dificultad en la parte del lenguaje. Recordemos que estamos hablando de las diferentes dimensiones. Muy bien. Y pues otra de las actividades, estas son muy explícitas, es el qué es, ¿no? De qué color, así. Esas son como claves visuales que utilizamos. Ustedes hacemos un recurso, o es muy recurrido esta parte de los pictogramas, y les damos pistas visuales para que ellos puedan empezar a identificar. Niños que tengan dificultades en cuanto al lenguaje y no sepan, obviamente el que les ponga yo animal, alimento, ropa, y empiezan a elegir, oye, ¿este qué es, no? Ah, ok, es un objeto. ¿Y de qué color? Ah, es negro. ¿Y de qué tamaño? Es chico. Entonces yo le estoy dando estas pausas, perdón, estas pistas que le permiten a él empezar a describir y obviamente a desarrollar su lenguaje de manera explícita o de manera implícita. No sé si a ustedes también les ha tocado que pueden ir en casa o van camino a la escuela y entonces, a ver, veo un objeto que sirve para, no sé, para manejar. Ah, un coche. Veo un objeto de color naranja. Ah, una casa. Entonces yo empiezo también a utilizar o a jugar con mi niño, mi niña, para seguir estimulando lo que es el lenguaje de manera implícita. Yo le hablo de esto de explícita e implícita porque literalmente en las terapias es muy dirigido, pero ustedes lo tienen todo el tiempo. Entonces hay que aprovechar estos momentos de comunicación pues para que ellos vayan desarrollando esta parte del lenguaje, ¿sale? Ahora, ya hablamos sobre el contenido. Ya el niño tiene sus 50 palabras, ya el niño empieza a tener vocabulario, ya el niño ya puede empezar a comprenderme instrucciones, ya tiene elementos. Ahora me voy a enfocar un poco en la forma. ¿Cuál es esta forma? ¿Cómo el niño va a expresar? Desde a nivel fonético, fonológico, es decir, desde el fonema y sílaba o dentro de la palabra hasta al nivel morfosintáctico, que quiere decir la estructuración de las oraciones, los elementos que yo utilizo para crear o hacer un discurso, ¿vale? Muy bien, iniciamos con el nivel morfosintáctico, incluso cuando ustedes van a terapia de lenguaje, ya decía Fer, empezamos con aspectos comunicativos, de ahí podemos empezar con aspectos de contenido, y ahora vamos a empezar con aspectos de estructuración. Ya mi niño tiene elementos y ya puedo empezar a estructurar frases. Y estas estructuración de frases, pues primero vamos a empezar con sustantivos, así como en la parte de contenido voy a empezar a trabajar denominaciones. Ok, voy a utilizar sustantivos, el perro, mamá, yo, el gato, etcétera. Entonces empiezo a identificar esos sustantivos. El niño ya cuenta con sustantivos, puede empezar a trabajar verbos y de ahí adjetivos. Hay diferentes tipos de oraciones, inclusive son como los niveles que vamos abordando. Yo en muchos nomás les comento primero, ya que tenga el niño, por ejemplo, gato. Bueno, ahora vamos a decir el gato, ¿no? Y luego ya el niño ya tiene el gato, ok, vamos nombre, abuela, Coco, ok, y ahora vamos pronombre, nombre, ok,
yo, no sé, yo quiero, ella quiere, entonces ya estoy trabajando y así me voy a ir aumentando para que el niño pueda estructurar frases ya más complejas que tengan más de 4 elementos, en donde ya el niño sabe que si es varón, va a ser perra, perdón, si es masculina va a ser perra, o si es, si son muchos ya van a saber que son perras. Entonces son diferentes los elementos que vamos a ir anexando conforme el niño va estructurando su lenguaje. Por eso es importante, inclusive en la parte de interacción con ellos, cuando empezamos a trabajar la parte del lenguaje, siempre les digo a la mamá, bueno, ya el niño me empezó a denominar y me dice agua, galleta, ahora vamos a aumentarle, dame agua, dame galleta, ahora vamos a aumentarle, papá, dame la galleta. Y entonces voy aumentando, voy acrecentando y voy haciendo que la estructuración del lenguaje de mi niño, mi niña, sea más compleja para que él pueda hacer uso de todos estos elementos que ya a lo mejor ha estado aprendiendo. ¿Sale? Y ay, disculpen, se me olvidan los tiempos. Muy bien. Este es un recurso muy explícito, es un recurso específico que podemos utilizar dentro de la terapia, pero que ustedes pueden hacer uso de ellos, sobre todo porque son pistas o elementos visuales que permiten a la niña o al niño identificar más los objetos y por lo tanto la estructuración. Es como una rueda que, a ver, el sustantivo, gallina, mamá, casa, a ver, el verbo, ve, llora, da, corta, y el qué. Y entonces yo trabajo quién, trabajo el qué hace y trabajo el qué cosa. Entonces, ¿quién? A mamá. ¿Qué hace? Canta. ¿Qué canta? No sé, la música. ¿Quién? El niño. ¿Qué hace? Come. ¿Qué come? Las fresas. Entonces, yo ya le estoy dando pistas, elementos visuales que le permitan a él ir organizando su discurso, que es algo que se les dificulta igual a los niños que tienen algún problema o un trastorno del lenguaje, por esta parte de esta dificultad en el discurso. ¿Qué palabra sigue o qué palabra puedo utilizar? También podemos hacer uso de cuentos. Por ejemplo, este es un cuento que ustedes pueden encontrar en la red y vienen como cuentos ya igual con pictogramas que igual dan pistas. La, reina, a lo mejor la como artículo determinado, reina que es el sustantivo, pregunta que es el verbo, incluso si se dan cuenta viene como con colores y todo para que ustedes o para que los niños con estas dificultades tengan estas claves visuales, ¿sale? Son como elementos ya muy específicos que puede trabajar la estructuración, pero sin embargo ya les había mencionado que pueden ustedes utilizar estos elementos dentro de las actividades de día a día. A lo mejor yo empiezo a aumentar estas peticiones o estas demostraciones, mira el helado, mira esto, para que el niño vaya aumentando o acrecentando cómo estructura su lengua, ¿sale? A nivel fonético fonológico, el que acabamos de pasar es estructuración. Ahora, muchas mamás están muy preocupadas siempre por la forma en cómo lo pronuncian, pero tienen que tener claro que cuando abordamos la parte del lenguaje, primero tenemos que abordar estos elementos que ya me dieron la estructura, esos elementos que ya me dieron contenido, y ahora ya me puedo enfocar en cómo la forma en cómo lo está diciendo. Entonces ya puedo enfocarme en que lo diga bien, en que lo hable mejor, y son niños específicamente esta dimensión que tengan algún trastorno fonológico. ¿Se recuerdan que el trastorno fonológico es parte de los trastornos de los sonidos del habla o parte de los trastornos que dificultan la inteligibilidad del habla? Entonces, ya aquí yo puedo abordar desde este nivel con estos niños que tengan estas dificultades. Lo primero que hay que mencionar es específicamente esto de no praxias. Actualmente, yo estoy segura que ustedes van a recordar siempre estas terapias en donde los ponían a soplar o a limpiar las mejillas, inclusive no tiene mucho que yo también hacía uso de estos recursos, en donde, bueno, vamos a subir y bajar la lengua, vamos a meter y a sacar. Bueno, nos mencionan que estas prácticas articulatorias dejan de ser funcionales o no permiten esta retroalimentación. ¿Por qué? Porque el proceso de habla, como yo les había mencionado en un inicio, no solamente es un acto motor, sino es un acto que va más allá a nivel sensorial, a nivel neuromotor, a nivel neurolingüístico, y entonces estos ejercicios no me van a dar esta retroalimentación que el niño necesita, por lo tanto, no son necesarias para trabajar. Inclusive mencionábamos o mencionan mucho este ejemplo de que, bueno, tú dices lápiz y tú jamás vas a decir lápiz, entonces pues obviamente ejercicios en el que tengas que subir y bajar la lengua no va a ser funcional, porque dentro del discurso, dentro de la palabra que tú haces, no es algo que utilices. Por eso es que
estamos poniendo ahí como no praxis, como un recurso que no se va a hacer uso para trabajar estos niños con algún trastorno fonológico, ¿sale? Muy bien. ¿Qué sí puede empezar a trabajar? Percepción y discriminación auditiva. Estos pueden ser a través de sonidos, que hacemos mucho uso de las onomatopeyas porque tienen esta retroalimentación auditiva en el lenguaje. A lo mejor yo estoy trabajando el i, a lo mejor trabajo el caballo. ¿Cómo hace el caballo? I, o cómo hace la gallina co, 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 que son elementos que encontramos dentro del habla. La C, que es una consonante, y la vocal. Si se dan cuenta, en el habla tenemos consonante vocal, ¿no? Pata. Entonces, esos elementos o estos sonidos sí los podemos hacer uso. Y la percepción y la discriminación de fonemas. Fonemas son los sonidos del habla, ¿no? La L suena L, la S suena S. Entonces, todo esto es que el niño vaya distinguiendo estos sonidos o vaya percibiendo estos sonidos. ¿Para qué ya después de esto? Pues obviamente trabajamos elementos para producir el habla. Es así como se lo estoy presentando, rasgos de los sonidos del habla, sílaba, bombardeo, palabra, oraciones y discurso. Es como el proceso en el que el niño va a integrar este fonema. Si yo estoy trabajando o bien si el niño tiene dificultades en la parte de pronunciar la S, primero yo voy a empezar a que lo identifique, ya que lo identificó, que lo pueda decir en una palabra, sí, aunque ya lo identificó en la sílaba, voy a darle este bombardeo auditivo, es decir, exponerlo a esta palabra con ese zapato, en sonido, recuerden, sapo, sandalia, sopa, etcétera. Y eso sí, siempre y en todos los elementos tienen que ser de manera funcional, es decir, vocabulario que el niño o la niña esté utilizando. Ya que está este bombardeo auditivo, bueno, me puedo pasar a la palabra, que ya a lo mejor ya el niño ya puede empezar a pronunciarlo, ya lo escuchó, ya lo interiorizó, ahora que empiece sopa, zapato, sonaja, y ahora en las oraciones, a lo mejor sopa, la sopa de María. La sopa de María está caliente. Y en el discurso, que a lo mejor pueden ser ya esta parte de cuentos, ya pueden ser estas narraciones en que la niña o el niño haga uso de estos fonemas que está adquiriendo, ¿sale? Aquí lo que les mencionaba, las onomatopeyas, las posiciones, esto es muy importante que empiecen como a identificar, es un recurso que son como kinemas, en donde el niño identifica la posición o cómo se puede pronunciar el sonido, igual el bombardeo auditivo, que es lo que les mencionaba, esta parte de que lo identifique dentro de la sílaba. Y muy bien, hasta ahí es la parte de la forma del lenguaje. Ya abordamos la semántica, ya abordamos la forma del lenguaje, perdón, la semántica, que es la forma del lenguaje, ya abordamos, disculpen, me regreso. Ya abordamos el contenido, que es la semántica del lenguaje, ya abordamos la forma, que es esta parte de la morfosintaxis y de la fonología y fonética, y ahora vamos con el uso del lenguaje. Recuerden que Fermi acababa justamente hoy de mencionar que uno de los trastornos de la comunicación es este trastorno de la comunicación social pragmático, y precisamente la dimensión que se ve más alterada es la pragmática, es decir, el uso del lenguaje. Estos niños con estas dificultades van a tener dificultad para adquirir aspectos comunicativos. Entonces, como parte de cómo fomentar esta pragmática, pues yo tengo que considerar que ellos van a estar o tienen que identificar que hay un entorno y que en la forma en cómo se van a ellos a comunicar o esto que quiere comunicar o para qué quiere comunicar, tiene que empezar a considerar que va a ser diferente comunicarse con mamá, que es diferente comunicarse con la maestra, que es diferente comunicarse con compañeros, y que va a haber preguntas y respuestas. Ya ven que Fer les mencionaba que estos niños tienen a tener dificultades precisamente en las reglas, en que a lo mejor les da esta parte de verborrea, de que quieren hablar y no permiten esta interacción. Entonces, yo voy a enseñarle cómo estos diálogos, cuáles son las reglas que se da para una conversación, el escuchar, el preguntar, el responder, y para finalmente logre un lenguaje funcional, que es el que le va a permitir a él compartir, conversar, en este caso, que empiece a describir, para empezar a describir estos elementos que ya hayamos mencionado, que empiece a relatar y finalmente que él mismo pueda hacer o crear
nuevos discursos, ¿sale? En este nivel pragmático, pues obviamente vamos a buscar que el niño tenga una comunicación tanto verbal y no verbal. Y van a ser elementos que a lo mejor vamos a trabajar también incluso dentro de los prerequisitos que mencionaba Fer, como señalamientos o, por ejemplo, generar gestos, el sí y el no, que son todos estos actos comunicativos que yo, mamá y papá, tengo que hacer. Yo tengo que fomentar que el niño que tenga dificultades en esta dimensión, pues entonces empiezo a generar actos que le permitan a él querer comunicar ciertas cosas, ya sea para pedir, ya sea para mostrar, ya sea para señalar, etcétera, ¿sale? ¿Qué otros elementos, otros recursos podemos hacer uso para fomentar o para ayudar esta parte o esta dimensión que es la pragmática? Pues los juegos de roles. De hecho, muchos lo utilizamos como el doctor, luego, a ver, vamos, vente, primero me toca a mí ser el doctor y luego a ti. Entonces, ¿cómo está, señor? Muy bien. Entonces yo empiezo a hacer como estas reglas de conversación. ¿Qué te duele? Ah, me duele la cabeza. Entonces ya empiezo yo a trabajar esta toma de turnos, o sea, cómo yo me tengo que dirigir, cómo tengo que empezar a saludar, despedirme, etcétera. Igual en cualquier, ya saben que podemos hacer uso de estos juegos para poder ayudar a los niños que tengan alguna dificultad en la parte de uso del lenguaje, ¿sale? Esto que mencionábamos, la parte de las conversaciones, el uso de apoyos visuales, por ejemplo, nos pueden ayudar para identificar qué reglas hay en la conversación, ¿ok? Cuando hablo, que sea mi turno, miro a mis compañeros, entonces ya empiezo yo a darle estos elementos que el niño con trastorno de la comunicación social pragmático tenga para que pueda identificar cómo tengo que utilizar mi lenguaje, cómo tengo que llevar estas reglas en las conversaciones, igual cómo puedo crear y hacer diálogos, son como elementos que yo voy a estar utilizando para ayudar a estas dificultades. Trabajar inferencias, por ejemplo, inferencias que me digan dónde está, pues está en su cuarto, a qué se dedica, ah, pues tiene una manguera, mira, tiene un gorro, tiene una, no sé, un casco, ah, bueno, es un bombero, ¿qué está celebrando? Ah, pues hay un pastel de su cumpleaños. Entonces, todos esos son elementos que voy a estar trabajando. Igual, elementos como razonamiento, en cuanto a razonamiento verbal que les mencionaba, tiene 4 patas, el pelo es muy suave, le gusta mucho jugar a la pelota, o bien palabras de doble sentido. Todos esos elementos son parte del uso del lenguaje para que el niño al final pueda crear narraciones. Y aquí es como un ejemplo igual, hacemos uso de recursos de pistas visuales donde el niño pueda narrar a partir de, bueno, dónde vivía, de pronto apareció, entonces yo empiezo a darle estas pistas visuales para que él pueda empezar a crear. Para todo eso, el niño ya tuvo que haber contado con vocabulario, ya tuvo que haber contado estos vocabularios que les decían sustantivos, acciones, verbos, conjunciones, artículos determinados, etcétera. Ya tuvo que haber identificado el niño la parte de cómo expresar o cómo estructurar ciertas oraciones. Entonces ya yo puedo llegar a este nivel en utilizar el lenguaje, ¿sale? Y hasta aquí se concluye la plática. Aquí está un poco de la bibliografía de donde fuimos sacando los elementos que les acabamos de presentar y les agradecemos por su atenta escucha. Muy bien, muchísimas gracias Ale y Fer. Fer, no sé si quieres agregar algo más antes de ir cerrando. No, muchísimas gracias a todos. Ya saben que si tienen alguna duda, algún comentario, nos pueden escribir. Esta parte de la bibliografía que se mostró ahorita al final, la verdad son libros que están dirigidos para ustedes, papás. Oye, verdad, pero lo podrían poner otro poquito para fijarnos en los libros. Sí, ahorita. Claro, ahorita te los compartimos de nuevo. Pasó muy rápido. A ver. Gracias. La bibliografía, vamos a ponerla. Permítame. Gracias. Sí, no, de nada, al contrario. A ver. Aquí. Ay, recuerden que aún así esta plática queda igual grabada, se sube a la red, también ahí pueden ir al canal de YouTube de Red para que puedan ahí también rescatar los elementos que se abordaron el día de hoy. Okay, cierto, gracias. Sí, yo creo que también sobre todo los recursos, ¿no? Que al final son
nos resultan de mucha utilidad, ¿no? Y que en realidad están al alcance de todos y que vale la pena ir tomando nota para estar trabajando según las necesidades que vayamos identificando en nuestros niños, ¿no? En sus hijos, pues bueno, saber que hay diferentes opciones y que podemos ya irlos considerando en nuestro día a día, ¿no? Yo creo que esta parte justo, Ale y Fer, de intervención sería eterna, ¿no? Como nos encantaría, obviamente, seguir siendo explícitos en todas las opciones, ¿no? A nivel pragmático, por ejemplo. Creo que tendríamos otra sesión de eso, ¿no? Pero bueno, lo importante es eso, que se queden con una idea de realmente qué esperar, ¿no? Qué ir buscando en una terapia de este tipo, ¿no? Cuáles son las necesidades que nos podrían ir cubriendo, respondiendo a este tipo de intervención y que corresponden a otras áreas, ¿no? Porque justamente creo que a veces con la mayor confusión con la que llegan a estar algunos de nuestros papás, ¿no? Entonces, bueno, les agradecemos muchísimo su apoyo, las dos pláticas fueron de muchísimo provecho, espero que los que se hayan perdido de la primera o al revés, ¿no? Puedan estar revisándolas, recuerden que todas las pláticas están en nuestro canal de YouTube, busquen como Red de Atención a la Neurodiversidad y ahí pueden ver desde la primera. Ya llevamos más de un año en esto, es un trabajo, la verdad, muy bonito que nos han permitido continuar y pues ojalá siga siendo de mucha ayuda para papás sobre todo y pues nada, seguimos en constante comunicación. Los que todavía no están en el grupo, si quieren escribirme de manera personal para que los vaya agregando, la verdad es que de repente nos escriben de manera individual y ya me es imposible mandarles el link de manera personal a cada uno, por eso se hace el grupo y no, que todos puedan irse enterando, etcétera. Entonces, si gustan también invitar a más gente que esté interesada en estas sesiones, pues adelante, es bienvenido y para eso es, ¿no? Entonces, bueno, los esperamos dentro de 15 días, tenemos todavía pláticas de este ciclo de alteraciones en la infancia. Nos toca el tema de trastornos de la conducta con nuestras compañeras de Colima esta vez, entonces, bueno, seguramente es otro tema de mucho interés para demasiadas familias y profesionales y por aquí estaremos a la misma hora, ¿no? Ahora sí, regresamos a nuestro horario de martes, 8:30, y pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañan por Muchas aquí gracias. esta noche. Descansen, gracias. Gracias, excelente exposición, gracias. 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 Bye.